Buenas tardes. Vamos a realizar una charla sobre la presente presentación de protocolo TCP, cómo se conecta, el UDP, sus usos, las amenazas que tenemos en la red, los distintos tipos de firewall y cómo aplicamos lo que es el firewall desde las access lists. Entonces, cuando tenemos el protocolo TCP, ya vimos en clases anteriores la utilidad que nos da y cómo funciona respecto de las capas vecinas, ¿verdad? De las capas del modelo OSI que utilizan sus servicios. Estamos hablando tanto de la capa de aplicación en TCP/IP o de las capas de aplicación, presentación y sesión en las capas del modelo OSI. Y luego la conexión de esta capa con la capa de red, la capa 3. Vulgarmente se le llama capa 4 a la capa TCP. Y permite que múltiples aplicaciones y sus protocolos puedan comunicarse al mismo tiempo a través del mismo dispositivo. Es un protocolo orientado a conexión, obviamente, y digamos que lo que hace es multiplexar, o sea, en el mismo tiempo atender diferentes conexiones. Para eso, el protocolo transmisor envía una solicitud de conexión y el receptor le reconoce esa conexión. Todo esto, digamos, se indica en la cabecera, como hemos hablado anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Digo, al tener una solicitud de inicio, se sincronizan los contadores. ¿Por qué? Porque dijimos que había múltiples paquetes y para identificar estos paquetes se deben de secuenciar y el que recibe esa solicitud reconoce el inicio, por eso INI y AC, y le envía su contador de secuencia. Quiere decir que vamos a tener dos contadores o dos numeraciones acá, secuencia y reconocimiento. Luego que están establecidas las conexiones, simplemente pasamos por las transferencias de paquetes. Y en cada transferencia, en la cabecera se indica el reconocimiento de lo que se recibió y se le va aumentando el número de secuencia de nuestros envíos, ¿verdad? De la misma manera, alternan entre transmisión y recepción y el que recibe también transmite sus datos y no reconoce nuestros envíos. Es así que tenemos, por un lado, un contador de secuencias de envíos y otro reconocimiento. Entonces aquí entra en juego la cantidad de envíos que se envían sin esperar la confirmación, que es el tamaño de la ventana que se establece. Este tamaño de ventana es ajustable, funciona como un control de flujo y lo que hace es que en la medida en que se reciban paquetes sanos, esta ventana puede ir ampliándose y se pueden recibir mayor cantidad de paquetes sin esperar la confirmación. Ahora, si algún paquete, si en el contador, digamos, se salteara algún número de secuencia, etcétera, entonces no va a haber reconocimiento del mismo y por tanto el que lo envió se obliga a reenviarlo. La desconexión funciona prácticamente de la misma manera. En la cabecera se indica no solamente el reconocimiento de lo que se recibió, la secuencia de lo que se envía, sino que hay una solicitud de fin a lo que, si no hay un reconocimiento, no se va a desconectar, pero si lo hay, se envía los datos, se envía el reconocimiento y el reconocimiento del fin. Entonces ahí ambos proceden sí a desconectar. A esto se llama saludo de tres vías y es obviamente lo que sucede con cualquier protocolo o cualquier circuito orientado a conexión. Tiene que estar presentes en todas las dinámicas de la conexión, la transferencia y la desconexión, una confirmación.
esta es la cabecera TCP. Obviamente, esto ya lo vimos en otras oportunidades. Hablamos de los puertos, que son los números que utilizan los protocolos que son utilizados por las aplicaciones de comunicaciones. Ya hablamos del HTTP, el puerto 80, el FTP, etc. ¿Ah? Son 1024 puertos normalizados. Ustedes ven acá que yo dejo un enlace para ver los puertos cuáles son. ¿Está? Y en la cabecera entonces aparecerán los números de secuencia que habíamos hablado y los números de reconocimiento. Y los bits de banderas, que son los que vimos recién, que para una desconexión tiene que estar activo el fin, para un sincronismo de los contadores el sync, para resetear los contadores el reset, para ampliar el tamaño de ventana aparecerá este push en activo. Si esta cabecera viene con un reconocimiento, acá va a estar en 1. Y si hay datos para tratar urgentemente, sea una retransmisión, etc., bueno, acá se va a establecer un 1. Aquí hay un enlace, también aquí, a una explicación un poquito más detallada. ¿Ah? Luego, un checksum para validar el envío, y si hay un envío urgente, bueno, acá nos va a decir qué cantidad de datos se deben de tratar de forma urgente. Y obviamente esta es la cabecera, pero sabemos que hay datos acá adentro que pueden venir tanto de capa 3 como de las capas superiores. El protocolo UDP es sin conexión, o sea, no tiene ningún tipo de control. Se utiliza para consultas DNS o VPN o para streaming de audio y video. O sea, si hay algún inconveniente, bueno, nada, este inconveniente va a tener que ser subsanado por el receptor. ¿Y a qué le llamamos inconveniente? A que la suma de control nos dé distinto en transmisión que en recepción. Entonces ese paquete no se valida. Lo único que tenemos presente siempre es los puertos de los protocolos que se están utilizando. Como vamos a hablar de amenazas informáticas, tendríamos que tener claro que es una amenaza informática, es lo que puede ingresar por nuestra red. ¿Ah? Tantos spam como spyware, como malware, phishing, en fin, hay un montón de inconvenientes que pueden aparecer en forma de ataques a nuestra red. Para lo que se recomienda mantener siempre los parches de software y seguridad actualizados y configurar sobre todo firewalls para evitar el tráfico indeseado, tanto como la seguridad del sistema operativo, navegadores de internet, etc. Hay distintos tipos de firewall. Están los firewalls de hardware, que son dispositivos que vienen preparados para esto, o el software, que es en general lo que más se utiliza. Los filtrados se dan entre entrada o salida de la internet. Al principio de los cursos siempre hablamos de qué es un firewall, de qué es un proxy. El firewall inhibe, tanto sea en direcciones como en protocolos, los envíos entrantes y salientes de nuestra red. Es así que nosotros podemos filtrar tanto a la salida como a la entrada, o establecer lo que se llama una zona desmilitarizada o DMZ, que es una red intermediaria donde hay dos firewalls, uno en el borde exterior y uno en el borde interior. Lo más utilizado son las access lists, que son verdaderas sentencias que analizan y que filtran el tráfico. Entonces permiten o deniegan desde lo más específico a lo más general. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo estar analizando un envío particular de un puerto o de una IP o de varios puertos, de varios protocolos y de varias IP o redes. Cada envío se va a analizar secuencialmente por cada una de las sentencias. Hay dos tipos de reglas entonces, las estándar, que solo filtran por direcciones en la frontera de nuestra red, o sea, como solo tienen direcciones origen, lo vamos a poner en la entrada del destino. Y
las extendidas que filtran por direcciones y por protocolos, o sea, por los puertos. Acá dejo dos videos que están muy lindos de ver y muy fáciles de entender, como para ver cómo se instalan en los dispositivos de red. Van numeradas del 1 al 99 las estándar y las extendidas del 100 al 200. Y tiene la siguiente sintaxis: un número si permite o deniega, y la IP con la wildcard, la máscara negada. Y hay operadores que son tipo comodines, que son válidos, como el any, etcétera. Lo vemos en el video. Y luego que creamos la lista, que puede tener el mismo número, varias sentencias, vamos a tener que instalarla en una interfase, en la interfase de borde, ya sea de borde interno o externo, y ya sea que nosotros filtremos en entrada o en salida del dato. La extendida se pone más cerca del origen de ese tráfico y también tiene un número, como recién lo nombramos, pero acá habla de los protocolos, si los permite o lo deniegan. También filtra por IP, en lo que tenemos que poner la wildcard, tanto en origen como en destino, y también tiene operadores como para decir qué números de puertos vamos a cotejar. Luego de armada esa lista, tendremos que instalarla también en esa interfaz que nos conecta al exterior. Y siempre citando el número de la lista, el número de la lista de acceso que está configurada. Tenemos acá descargas para hacer pruebas, tenemos este escenario para descargar y hacer pruebas. Los que se animen a hacer pruebas con esto, no es de alguna manera obligatorio, pero es interesante verlo, por lo menos cómo funciona, probarlo. Nosotros sabemos pinguear entre equipos, etcétera. Vamos a encontrar un servidor web y vamos a ver que está filtrado para protegerlo. Se dice que en esta configuración que está subida a la plataforma, solo se permite entrar las máquinas de las redes que terminan en 2. Supongamos que es una máquina de control, etc. Y protegemos nuestro firewall para los envíos ICMP y le permitimos al resto que navegue por nuestro servidor, por ejemplo, si fuera un servidor web o un servidor de base de datos. O sea, acá solo se permiten entrar estas IP y acá se deniega el protocolo ICMP, que es un protocolo PIN, etcétera, protocolo de chequeo de red. Entonces está para descargar esto y para configurar. Muchas gracias.